Este ritmo no te deja vivir, el afán, la preocupación de este mundo. Tantas heridas que hay que curar, de esta guerra de un falso amar. Hoy la redención te está tocando. Alza tus manos, recíbele a Él. Deja tus miedos, tus problemas, entrégale a Él, porque todo es posible para Él. Todo es posible, hay que creer. Todo es posible, todo es posible. Su misericordia se derramó y con su cruz Él nos salvó. Todo es posible, todo es posible. No dudes más. Perdonar de corazón, esa es la propuesta de Jesús. 70 veces 7, como nos decía Julián, es decir, tal vez decir siempre, ¿no? Seguimos aquí en este programa Franciscaneando, hoy abordando un tema muy importante, yo creo que medular del cristianismo, y es el perdón. Tanto que el mismo, pues, si se quiere, inspirador del mismo cristianismo, lo puso a práctica y dejó, pues, algunas enseñanzas acerca de esto. Bien, Julián, el perdón, en un país como el nuestro. Es complejo. Lo primero que hay que corregir un poco dentro de lo que hemos venido hablando es que no es un proceso de paz. Son muchos procesos que se han llevado a cabo, algunos muy fructíferos, otros no tanto, pero siempre se han dado procesos, digamos que de diversos tipos. Tenemos procesos con el EPL, con el M19, diferentes mesas en los que se ha sentado o en los que se sentaron las FARC en algún momento. Luego ya con Santos el proceso que se cerró, el proceso con las AUC, procesos y mesas de negociación fallidas con el ELN, mesas de negociación fallidas con otras guerrillas o con otros grupos. No es solamente un proceso que se ha presentado en Colombia, ni es algo novedoso, ni somos el único país que ha presentado este tipo de procesos. También eso hay que decirlo. En Sudáfrica tuvieron que hacer todo un proceso de paz con el tema del apartheid y en distintos lugares del mundo. La pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para sumarnos al proceso o a los procesos? Porque aquí la cuestión es simple, aquí no está en si quiero o no quiero la paz. Yo creo que todos en general la queremos y el que no la quiera yo creo que tiene que mandarse revisar un poco, no solo como cristiano, sino en temas de salud mental. Es decir, si alguien está a favor de la guerra, habría que mirar su salud mental cómo está. Pero más allá de eso habría que mirar cómo, qué tipo de paz, qué es la paz y cómo le estamos apostando desde lo que hacemos todos los días. Creo que ese es el problema. Un país para nosotros, el tema del perdón, ¿qué es la clave para lograr, a mí no me gusta la palabra progreso, yo diría que para lograr algo distinto, para lograr unas nuevas formas y poder superar por fin. Si superamos el problema en términos generales, es decir, violencia siempre va a haber y habrá que mirar cómo se abordan, pero si logramos el tema del conflicto armado, reducirlo o eliminarlo, la vida sería otra y los problemas serían otros. Así es una realidad que yo creo que todos los que hemos nacido pues en Colombia, yo creo desde los años 50, pues nos ha venido marcando, ¿no? Pues uno, por ejemplo, en mi caso, cuando era niño, recordaba varios asuntos pues que no me tocó vivir de cierta manera la guerra cerca, pero sí la veía uno por televisión. Sí, fue una realidad en mi caso, pero sí abuelos de pronto que vieron desplazados de un lado, de otro lado, mis papás lo mismo, y así generaciones que de pronto no podemos decir que estamos ajenos a ellos, sino que ellos están ahí, ¿sí? Que de pronto no nos ha tocado vivir la guerra de manera cercana,
pero como colombianos no podemos ser empáticos o falta de empatía con estos territorios que sí lo han hecho. Y es allí donde, de cierta manera, nosotros como iglesia, ustedes como iglesia, tenemos que empezar también a mirar cuál es el papel que nosotros tenemos como cristianos, ¿sí? Así estemos cerca de esos territorios o así estemos alejados de esos territorios, ¿no? Porque somos colombianos, esa empatía por el otro nos debe llevar a eso, a reflexionar. Y ahorita más que estamos viviendo etapas que inclusive me parece interesante porque tal vez nosotros en la universidad alguna vez se presentaban preguntas en filosofía, ¿qué pasaría si llegara una persona que fue guerrillera a convivir conmigo, no sé, en la universidad, o llegara un muchacho que fue guerrillero a una comunidad religiosa a buscarse sacerdote, o llegar a cierto punto, ¿no? Allí donde estén. ¿Cómo como sociedad vamos nosotros a actuar frente a esa persona? ¿Sí? Son cosas que están pasando actualmente frente a estos procesos, ¿sí? Que a veces como que chocan, como que son difíciles de primerazo entender y llega a cuestionar y a empezar a atacar por el pasado de las personas, y es algo que no. Entonces eso hace parte de ese proceso de paz, de perdonar. Julián, no sé en este caso si de pronto en su experiencia como fraile, experiencia de iglesia, si ha estado en territorios, sé que están en territorios los dominicos, territorios fuertes. ¿Cómo ha actuado la comunidad de ustedes, los dominicos, frente a esas realidades? ¿Cuál ha sido el aporte a esa reconciliación, a ese perdón? Yo creo que han habido varios frentes, ¿sí? Con la Universidad Santo Tomás se tuvieron algunos procesos en temas de reconciliación en su momento con los paramilitares en Medellín, puntualmente con algunas mujeres víctimas. Y allí hubo un tema de acompañar a estas mujeres, la mayoría de ellas mamás de desaparecidos, a reencontrarse con las cabecillas de las AUC privados de la libertad para exigir el tema de la verdad. Entonces todo ese acompañamiento fue un acompañamiento que hicieron los frailes, pues obviamente con un equipo de profesionales allí. Otro acompañamiento que se hace constante en el Catatumbo. Puntualmente nosotros tenemos una parroquia en Campo 2, Santuario de la Virgen de la Tablita, y allí pues tenemos un acompañamiento constante desde hace más de 50 años, acompañando lo que en su momento fue prelatura apostólica encomendada a nosotros, que hoy en día es la diócesis de Tibú, puntualmente en Campo 2 ininterrumpido. El resto de la diócesis pues ya eso pertenece pues a una diócesis con su clero propio, pero hemos estado allí. Distintos lugares. Yo creo que en el territorio nacional, como usted mismo venía diciendo, Alexander, no hay un lugar que se escape de la violencia, porque lo padecen desde el más rico hasta el más pobre, desde la mujer, el hombre, todos estamos inmersos en unos círculos de violencia, en unos ciclos de violencia constante, que no nos han permitido generar un día de paz, no desde el 50, desde la independencia misma. Es decir, termina la independencia, pasa todo el asunto entre federales y centralistas, y luego entonces pasa la guerra bipartidista, y luego entonces vienen las guerrillas, y luego entonces viene una mutación se le inyecta a las guerrillas y a algunas cuestiones del paramilitarismo se le suma el narcotráfico, y luego de eso entonces viene lo que tenemos hoy. Entonces vemos que hay muchas formas de lucha que se han venido dando y que no han descansado, y que el problema es que esto se vuelve un caldo de cultivo uno para lo otro. Es decir, hasta que no logremos reconciliar los territorios y reconstruir el tejido social, desde esos territorios va a seguir naciendo nuevas violencias, van a seguir naciendo nuevas violencias. Hace poco María Jimena Duzán en A Fondo, en el podcast de ella, hablaban un poco acerca de todo el tema de las autodefensas gaitanistas, que ya no se llaman así, ahora tienen otro nombre, pero miraban cómo creo que se llama Ejército Gaitanista o algo así, ellos han venido recogiendo y sumando a sus tropas
estos que salieron del EPL y que no se desmovilizaron bien, estos que salieron de las FARC y no se desmovilizaron o volvieron a reincidir, estos que salieron de las AUC, estos militares, soldados que salieron mal pensionados, ¿verdad? Y los han venido incorporando. Entonces uno dice, claro, todo eso es reducto de un conflicto que ha seguido multiplicándose y multiplicándose y pasa como un poco como la serpiente esa que jugábamos en los celulares viejos, Sí. Y está todo el tiempo buscando comerse la cola, pero no pierde, sino que sigue creciendo, porque vuelve y se pisa y vuelve y arranca. Es un eterno retorno a lo mismo hasta que no le cortemos la cabeza, porque va a seguir retornando y la violencia va a continuar en los mismos territorios. Usted mira el mapa de Colombia, donde nacieron las guerrillas, nacieron los paramilitares y nacieron ahora las BACRIM, y seguirán naciendo, porque son lugares que no se han reconciliado, son lugares donde no ha habido, digamos que una apuesta estatal por reconstrucción real y una apuesta sólida y firme, un tema en el que haya inversión de todos lados, sumado a la indiferencia de quienes de pronto no estamos en esos lugares, a la indiferencia nuestra en el Transmilenio, a la indiferencia nuestra en los hogares, al mijito no se junte con aquel porque aquel es como malacaroso, ese tipo de cosas. Sí, es una realidad que evidentemente vivimos todos y a la cual pues los cristianos, digamos, no estamos exentos, ¿no? Porque a veces tenemos como esa concepción de que no, nosotros estamos como en una especie de estado diferente al que está en el resto de las personas, ¿no? Un estado permanente de clausura. Sí, entonces hay que tener cuidado con eso, porque todos estos temas, mis queridos hermanos y hermanas que nos ven, que estamos conversando, nos afectan a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahí, y ojo, porque al ser cristianos eso significa algo para nosotros, en la construcción o en la destrucción del mismo país. Vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos. Franciscaneando. Todo es posible. Que nadie te venga a decir que Dios no lo puede cumplir. Él es el Señor Todopoderoso. Su presencia la puedes sentir si permites que obra en ti. Bendito mi Señor, Rey de los cielos. Alza tus manos, recíbele a Él. Deja tus miedos, tus problemas, entrégale a Él, porque todo es posible para Él. Todo es posible que creer. Todo es posible. Todo es posible. Su misericordia se derramó y con su cruz Él nos salvó. Todo es posible, todo es posible. No dudes más, Él está aquí. Todo es posible. Todo es posible, dicen nuestros hermanos de Solideo, hermanos franciscanos del Ecuador, que se han sumado también a Franciscaneando con esos talentos musicales. Hermano Julián, ¿será que es posible la paz en Colombia? Mirándolo cristianamente. Todo es posible, dijo el video. dijo su hermano en el video. No, pasa lo siguiente. Yo sí creo que hay un tema que desde el cristianismo, por un lado, tenemos que centrar nuestra mirada en la esperanza. Ahorita hablé algunas cosas y yo decía, jue madre, pero estoy como desesperanzando a la gente también, ¿no? O sea, no estamos generando esperanza.
Y creo que lo que pasa es que la esperanza hay que generarla, pero con los piecitos en la tierra, ¿sí? Es decir, todo es posible, yo le entrego todo a Dios. Claro, entiendo el sentido de la canción, muy Sí. bonito, pero puede volvérsenos un asunto completamente espiritualoide, como quien tiene un amigo imaginario al cual le deja las cosas y ya. Entonces Dios es un amigo imaginario con el cual voy, hablo y lloro. Entonces es como el niño que va y se encierra en el cuarto, llora, y cuando sale, como si nada hubiera pasado. Pero igual perdió la materia, igual lo dejó el noviecito o cualquier cosa que haya pasado antes. Entonces, yo sí diría, nosotros tenemos que ser responsables y entender que es que a Dios lo encontramos aquí, que es que lo encontramos en el otro. Y claro que es posible reconciliarnos y claro que la fe nos lleva a ello, pero a partir del accionar. La teología política y que se maneja desde el Concilio Vaticano II o que orienta a la Iglesia, nos invita directamente a tener en cuenta el mensaje de Jesús de construcción del reino de los cielos, que se construye aquí, y se construye ahora, y se construye en este momento, y desde el buenos días, desde el buenas tardes, desde el reconocimiento del otro, ya empezamos a actuar distinto. O sea, es tiempo de que usted, amigo, teleamigo, entienda que de nada le sirve ir a rezar y dejarle ya las cosas a Dios y todo es posible, y haga usted lo que pueda y aléjeme a esa persona y aleje a mi jefe y aleje, y hacen novenas para alejar gente. ¿Qué más anticristiano que eso? ¿Hacen novenas para alejar gente? No, haga novenas para que usted cambie el corazón y entienda y acepte a la gente. Así es. Ese es el cambio que tenemos que dar. Sí nos podemos reconciliar, sí podemos lograr la paz, si se nos da la gana, primero. Y segundo, si asumimos la necesidad de unos cambios estructurales, que eso es parte de la propuesta de Francisco en Fratelli Tutti, por ejemplo. Sí, y son muchas cosas que inclusive con el Papa Francisco nos ha venido enseñando y de cierta manera también ha puesto los ojos frente a la misma realidad del país. Cuando vino en el 2017, algo que nos decía, y lo cito y lo voy a compartir con cada uno de ustedes, es lo siguiente: Colombia hace décadas que a tientas busca la paz y como enseña Jesús, no ha sido suficiente que dos partes se acerquen a dialogar. Ha sido necesario que se incorporen muchos más actores a este diálogo reparador de los pecados. Hemos aprendido que estos caminos de pacificación no puede obviar la experiencia de sectores que han sido invisibilizados. Las heridas de la historia precisan de instancias donde se haga justicia, se dé posibilidad de conocer la verdad, el daño sea reparado y haya acciones claras para evitar que se repitan esos crímenes. Eso lo decía el Papa Francisco cuando vino a Colombia frente a la misma realidad, inclusive eso lo dijo en Villavicencio. Y son cosas que de cierta manera tienen que marcarnos a nosotros los cristianos frente a la misma realidad del país. ¿Sí? El Cristo mutilado de Ojayá, que fue ante quien se hizo la ceremonia de allá, es un ejemplo vivo de lo que está pasando. De hecho, otro Francisco de Roo, cuando entrega el informe final de la Comisión de la Verdad, empieza diciendo, tenemos la cabeza volada en no sé dónde, la vagina dañada en no sé dónde, el pie mutilado en no sé dónde, y empieza a nombrar la geografía nacional, especialmente de acuerdo con las masacres que han existido en el país, y darnos cuenta que somos uno. Cuando nos damos cuenta y nos empieza a doler el otro, un poco en el ejemplo de su fundador, de nuestro padre Francisco. Francisco, ¿por qué se convierte? Porque le duelen los otros, porque le duele que él tiene en exceso lo que a otros les falta. ¿Qué le pasa a Domingo de Guzmán? Exactamente lo mismo, se empieza a mover porque hay algo que falta. Eso que falta, que todavía nos debería mover, es lo que deberíamos buscar entre todos. El Papa Francisco ahí no está diciendo otra cosa que si alguien la está embarrando, llame a un hermano y hable con él. Eso fue lo que hicieron. Eso sería un proceso de paz. Venga, usted y yo, venga, hablemos con este que está alzado en armas y digámosle, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué el tema de las armas? Y sentémonos a hablar. Claro, esto es mucho más enredado porque hay unos temas económicos, hay unos temas políticos, hay unos asuntos de fondo. Pero si no nos sentamos, si no damos ese paso a sentarnos, no hay nada.
Entonces, yo sí creo que es necesario promover todo este asunto de los diálogos. Al tiempo es necesario ir reconstruyendo el tejido social que está dañado, porque es que tenemos aquí en los barrios aledaños ya gente con hambre. Aquí salimos, aquí a la séptima, al lado del canal, o aquí sobre la 13, y cuántas personas de aquí nomás hasta la parroquia de Chiquinquirá, que la tenemos aquí nomás, cuántos habitantes de calle nos podemos encontrar en una noche, solamente en una cuadra. Y entonces, ¿de qué violencia hablamos y a quiénes vamos a atraer, ¿no? Y habría que mirar qué estamos haciendo ustedes y yo frente a todos los problemas sociales que son el caldo de cultivo para que esto se dé. Así es. Y por ejemplo, nosotros los cristianos, algo fundamental es que no se nos puede olvidar también el rostro de las mismas víctimas del conflicto armado. A veces esta realidad que suele presentarnos se queda solamente en cifras. Para los gobiernos son cifras, para muchas fundaciones son cifras, pero para nosotros los cristianos no son cifras, son rostros concretos de mamás que han llorado por sus hijos, ¿sí? De personas que han quedado mutiladas, de pueblos destruidos, ¿sí? De guerrilleros también que por ciertas situaciones de pobreza tuvieron que entrar a estas mismas realidades, y es allí donde nosotros los cristianos, ¿sí? No nos podemos relacionar con simplemente cifras, sino empezar a actuar para realmente empezar nosotros como cristianos a aportar, es empezar ese mismo lenguaje. No son cifras, son personas que tienen un nombre, son personas que tienen una familia, son personas que sufren y que nosotros no podemos dejarlas allí, en el olvido, ¿sí? Es allí donde entra un aspecto importante frente a esto, y que debe ayudarnos también para ese proceso de reconciliación, ese proceso de perdonar, el hecho de la memoria. Robinson, yo sé que ese es uno de los temas que más le apasionan frente al hecho que vimos cuando estudiamos la filosofía, fue la memoria. Frente a este aspecto cristiano del perdón, la memoria, nosotros como creyentes de ese Cristo que nos llama a perdonar, ¿cómo podemos empezar a hacerlo realidad? Bien, Julián al inicio nos daba una pauta que yo creo que es importantísima, y es que la memoria en la cual el corazón al cual nosotros estamos llamados a perdonar de corazón, el corazón pues es la sede donde están la sede del sentimiento, del conocimiento en el pueblo hebreo. Y es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque resulta que la memoria no es simplemente una acumulación de hechos, ¿sí? Que pues en clase de historia pues sabemos bien que se nos dice qué día pasó esto, que no sé qué. No, eso no es simplemente memoria. Memoria evidentemente es un instrumento que también nos ayuda en cierto sentido a construir el presente y el futuro, ¿no? Porque es gracias a esa memoria que nosotros nos damos cuenta que en ocasiones pasadas estaba ocurriendo lo que ahorita ocurre, ¿sí? Que en ese momento hubo voces que se levantaron a manifestar, digamos, las injusticias que se estaban cometiendo en ese momento, pero que se callaron y ya no más, y ahora están volviendo a resurgir voces y están volviendo a haber dificultades y todo esto, porque aquí hay algo que me llama muchísimo la atención y quisiera dejarlo aquí en el tintero, como dicen, y es lo siguiente, y es la paz, la construcción de la paz, pues evidentemente debería unirnos, ¿no? A todos los colombianos, pero tristemente no lo hace, porque nosotros pensamos en ocasiones que estos temas de paz, de justicia, de reconstrucción de tejido social, son pertenecientes a una corriente política, ¿sí? Y ahí estamos cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque es que resulta que independientemente de la corriente política en la cual nosotros nos ubiquemos, el hambre sigue siendo hambre. Las muertes en los campos siguen siendo muertes en los campos. El narcotráfico sigue siendo narcotráfico, ¿sí? Las injusticias siguen siendo injusticias. Evidentemente, digamos, si nosotros vamos realmente a la fuente del problema, ¿sí? La fuente del problema nos está invitando es que, hombre, tenemos que realmente de corazón construir una memoria histórica que nos ayude a construir el presente y así cambiar el futuro en cierto sentido. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, que
que en nuestro país, ¿cuántas veces William Ospina recuerda en su libro ¿Dónde está la franja amarilla? Que se nos ha enseñado que medio país debe odiar a medio país. Nomás miremos las votaciones para el plebiscito de la paz, nomás miremos ahorita las últimas votaciones cuando ganó el presidente Petro, ¿sí? Eso nos demuestra que medio país está en contra de medio país. Entonces tenemos, como Julián nos decía, reconstruir el tejido social. Bueno, Robin, dejemos allí un momentico, vamos a una pausa y seguimos en esto que es Franciscaneando. Franciscaneando. Hola, ¿qué tal nuestros queridos teleamigos? Bienvenidos una vez más a este lunes de Franciscaneando. Realmente para nosotros es de mucha alegría volvernos a ver cada uno de nosotros. Hermano Robinson, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Hola Alexander, buenas noches también a todos los que en este momento se conectan con nosotros. Bien, estamos bien, ya pasamos la Semana Santa, ya estamos nuevamente iniciando labores y hoy en este programa tan especial de Franciscaneando. Sí, esto es un programa que va a ser muy especial y como lo decíamos durante el comienzo de esta temporada, queremos más o menos ir mostrando acerca del carisma franciscano, cositas del carisma y que va enfocado en el humanismo, donde realmente pues queremos que cada uno de nosotros pues aprendamos un poquito de ello, ¿sí? Poner la fe también en hechos concretos. Para ello tenemos un gran amigo, un hermano religioso también de la Orden de Predicadores, que la temporada pasada vino, nos acompañó y esta vez nos aceptó traer la invitación y para ello vamos a darle la bienvenida a Fray Julián. Bueno. Mi hermano. Hola, ¿Qué Julián. dice Robin? ¿Qué más? ¿Bien? Alex, ¿qué tal todo? ¿Cómo me ha ido? Bien, bien, gracias a Dios. A Franciscaneando, mi hermano. Antes de empezar con la oración, queremos, pues para que nos recuerdes un poco, ¿quién es Fray Julián? Bueno, yo soy Fray Julián Herrera, soy fraile dominico. No traje el hábito, venía en la bicicleta y más adelante hablaremos del asunto porque me parece importante que eso también, sí. Digamos que teniendo en cuenta el tema se tenga en cuenta. Soy un fraile dominico, estoy estudiando teología, somos con novicios precisamente los tres. Y ya, soy profesor en la Universidad de Santo Tomás, en Derecho y en Humanidades, y en eso estamos. Así es, y así es. Nosotros estuvimos para el año 2018 en el noviciado. 2018. En Ubaté, en el caso de nosotros. Y nosotros en Chiquinquirá. Es una experiencia muy bonita porque 4 órdenes, pues nos reuníamos en las fechas especiales, los noviciados de las 4 órdenes que eran los carmelitas, los agustinos, franciscanos y dominicos. Íbamos a visitar cada uno de los conventos y hacíamos un compartir, celebrábamos la fiesta patronal de cada uno de los santos y compartíamos y ahí quedó la amistad. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. Por invitarnos. Así es. Bueno, hermano Robinson, hoy qué tema nos evoca aquí en el programa Franciscaneando. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que evidentemente es muy actual en nuestro contexto colombiano y también dentro de la iglesia, y es el tema del perdón, ¿sí? ¿Qué es el perdón? ¿Qué significa para nosotros los cristianos el perdón? Porque me imagino, Julián y Alexander, que el perdón para nosotros tal vez tiene un matiz un poco más distinto que el perdón para el resto de personas. Entonces, es bueno que nos acerquemos a este tema del perdón. Además que nosotros también hemos sido evidentemente un país que ha tratado tal vez de reconciliarse, pero pues ha caído, digamos, en unos intentos pues que no han tenido resultados. Entonces de eso vamos a hablar hoy, del papel que los cristianos tenemos en la reconciliación, en el perdón de este país que tanto queremos. Así es, y para ello vamos a empezar y que la palabra de Dios siempre sea la que nos guíe durante cada uno de estos programas, que a partir de ella sea Jesús el que nos hable y poder orientarnos a partir de estas palabras. Robinson. Lectura del Evangelio según San Mateo. Pedro se acercó entonces y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano?
¿Hasta 7 veces? Le respondió Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo que te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba mientras le decía, págame lo que me debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso. Entonces fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó a llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Allí está el Evangelio, el cual nos va a orientar durante este programa. Y como lo decía Robinson al comienzo, vamos a hablar del perdón. Inicialmente, a partir del texto, ¿qué podemos entender por perdón, hermano Robinson? Bueno, yo creo que aquí en estos dos textos tal vez el Señor no dice explícitamente qué es el perdón, no da en cierto sentido alguna práctica en torno al perdón, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Sí? No dice, el perdón es tal cosa, ¿sí? Al finalizar, pues, del Evangelio se nos va a decir un poco con más claridad, pero se pregunta es cuántas veces tengo que hacerlo, porque tal vez es una pregunta que todos nos hemos hecho, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Sí? Y al final, pues, el Evangelio nos va a decir que tenemos que perdonar de corazón, ¿sí? Y es algo que evidentemente si lo pusiésemos en práctica, pues, tal vez, digamos, nuestras acciones cotidianas serían un poco distintas, ¿no? Así es, perdonar desde el corazón. ¿Cuesta perdonar desde el corazón, hermano Julián? Yo creo que hay varias cosas allí. Antes de responder lo de perdonar desde el corazón hay que mirar el número, 70 veces 7. Ajá. Hace parte de la plenitud, es un asunto que se puede interpretar como siempre. ¿Hasta cuándo se debe perdonar? Siempre, siempre debo perdonar. Empezando porque si contáramos 70 veces 7 vamos a perder la cuenta fácilmente y nos va a tocar volver a empezar. Pero ese 70 veces 7 va de la mano con lo que usted está mencionando y es perdonar de corazón. Ahora, ¿qué es el corazón, no? ¿Y qué es el corazón? Desde el texto bíblico. Y en el corazón guarda en toda la mentalidad hebrea, se guardan los recuerdos, se guarda el pensamiento. Perdonar de corazón implicaría también olvidar. Eso que decimos de perdono pero no olvido, no aplicaría en este tipo de perdón, porque precisamente en el corazón se guarda la memoria, según pues, el pensamiento hebreo del momento. Entonces perdonar de corazón implicaría perdonar y olvidar, perdonar para dejar pasar. Ajá. Y es un poco la lógica que tenemos nosotros dentro del sacramento de la confesión, por ejemplo. Se perdona y se olvidó y se borró todo. Y tenemos claro que quien se confiesa se le perdona incluso lo que no está pidiendo, por lo que no está pidiendo perdón. Con la absolución dentro de la iglesia se le da perdón a todo. En esa lógica es en la lógica en la que Dios nos presenta el perdón, como un perdón absoluto, como un perdón total y sin condiciones. El problema es que a nosotros siempre nos desborda ese Dios y nos desborda poder entender a ese Dios. Nosotros pensamos en una lógica distinta. Nosotros pensamos en la lógica de lo perdono pero no lo vuelvo a hacer. Lo perdono pero por favor no vuelva a aparecer en mi vida.
lo perdono, pero por favor vaya a la cárcel, porque usted tiene que purgar una pena. Lo perdono, pero, y siempre está el pero. No hay un perdón absoluto y radical como el que nos presenta de alguna manera el Evangelio y que cuesta, y que ojalá lográramos, Sí, pero que siempre nos va a costar. así es. Con estas palabras que pues hemos acabado de escuchar y que Fray Julián nos acaba también de comentar, allí en sus casas pidámosle a Dios que si de pronto hay algún problema el cual no me deja perdonar, pueda dar ese primer paso. Pidámosle en esta noche al Señor que nos dé esa gracia a cada uno de nosotros de poder entender qué significa ese perdón de corazón y empezar a ponerlo en práctica en cada una de nuestras vidas, allí en tu casa, de pronto con tu hijo, con tu esposo, con tu amigo, ¿sí? Hacer esa tarea tan bonita de perdonar, que no es fácil, pero que si Jesús nos la propone a cada uno de nosotros en el Evangelio, y que si Él lo hizo, nosotros podremos también hacerlo. Pidámosle a Él esa gracia de perdonar de corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Así es. Como Es un también tema perdonamos a los que nos a ofenden. los ¿no? que nos Ese pedacito ofenden, es dice bonito. el Padre nuestro también. Y es un tema que nos lleva a hablar a continuación, como lo decía al comienzo del programa. No se trata solamente el cristianismo en poner cosas, palabras bonitas, hacer oraciones, sino también ir a hechos concretos en nuestra misma realidad, ¿sí? En esos momentos de la historia donde Dios nos ha venido acompañando y que de cierta manera Dios nos habla allí. Por eso el programa de hoy va a ser muy especial para cada uno de nosotros y nos debe que llevar a pensar frente a la misma realidad colombiana. Estamos viviendo en un país que se hizo un acuerdo de paz hace unos años y que todavía nos cuesta perdonar, ¿sí? O se nos olvidó perdonar, solamente se quedó en el boom del momento, pero hasta ahí. Por eso vamos, para que cada uno de ustedes allá en casita vayan pensando el tema, vayan haciendo memoria de esto, de este hecho histórico de nuestro país. Pero antes de eso, pues vamos a hacer un corte y ahorita después del corte vamos a abordar cada uno de estos temas en esto que se llama Franciscaneando. Franciscaneando. Seguimos en esta noche con este programa de Franciscaneando, con un tema muy especial que hemos venido elaborando durante el programa, que es la paz, de manera especial en nuestro país, Colombia, y que es muy importante como cristianos involucrarnos, no solamente como personas, como diría el Papa Francisco, desde el balcón, sino es estar allí involucrados frente a la misma realidad de cada uno de estos colombianos, de cada uno de nosotros, que de cierta manera este tema puede ser muy importante y que no podemos obviar. Robinson hablaba ahorita un poco acerca de esa misma realidad, del hecho histórico, Julián, un hecho histórico que pues yo pienso que no se queda ahí en el pasado, sino que está en el presente, ¿sí? Y que a nosotros como cristianos, ustedes allí en la casa, debemos empezar a pensar cómo nos involucramos. La iglesia, por ser iglesia, está en ciertos sectores, ciertos territorios donde hay violencia. En el Pacífico vemos que hay obispos que se han manifestado frente a la misma realidad, que han denunciado y que a su vez también han amenazado, ¿sí? Vemos hermanas religiosas que también están trabajando con cada una de estas realidades en sectores que están un poco alejados, están en las periferias. En Ciudad Bolívar podemos encontrar diversas comunidades religiosas que están allí involucradas frente a esta misma realidad. Pero tanto los cristianos, los católicos que vamos todos los domingos a misa, ¿sí? Que estamos en una ciudad como Bogotá, Bucaramanga, Medellín, y que a veces de pronto dicen, no, ese tema no me toca a mí, ¿sí?
cómo realmente nosotros como cristianos, como bautizados, como seguidores de Jesús, que nos enseña a perdonar, nos debemos que involucrar con este tema de la reconciliación en este país. Yo creo que hay que mirar niveles. Y bueno, lo primero es decir, no solamente la Iglesia Católica está metida en el asunto, también hay lugares en territorio donde funcionamos de la mano con otras iglesias cristianas o con otras denominaciones religiosas. Entonces recuerdo mucho que hace 2 años me invitaron los menonitas, creo que son, Sí. a un evento de paz, y me daba yo cuenta que ellos trabajan en territorio con católicos, con protestantes, con diferentes denominaciones, con líderes y lideresas que trabajan en la zona y que son laicos. Sí, incluso vemos muchos casos de yo veteranos, pastores y eso. Esa vez iba yo de hábito, porque el encuentro fue en la Santo Tomás, y me decía un señor, un señor ya mayor, me decía, ay, qué bueno verlo, no sé qué, padre, porque qué bueno ver a algún católico también en esto. Yo soy católico, yo rezo mi rosario, pero allá los que van a acompañarnos son los menonitas. Interesante ver cómo uno de los elementos de diálogo interreligioso y de ecumenismo está a partir de la búsqueda de la paz. Esto para decirlo y que no le tengamos miedo, pues, si tenemos un barrio complicado donde podemos trabajar el pastor y el párroco, ¿por qué no lo empezamos a pensar así en pro de los jóvenes del barrio, en pro de distintos elementos sociales? Yo creo que lo que podemos hacer está en varios niveles. Primero, a nivel de reconstrucción de tejido social, desde lo que hace cada uno, desde el hecho del profesor que es capaz de enseñarle a sus estudiantes en clase, donde la dé, que lo que le enseña también está traspasado por unos valores éticos, como el perdón, como la reconciliación. Es decir, desde lo que hago en el día a día, pero también desde lo que no hago, pero a veces tengo tiempo libre y podría hacer. Entonces hay miles de fundaciones, hay miles de espacios de voluntariados, hay miles de lugares donde se pueden hacer cosas. También desde la oración. ¿Qué tanto oramos nosotros por aquellos que están alzados en armas? ¿Qué tanto oramos? No, nosotros oramos por la abuelita. Por favor, por la abuelita. Y la abuelita es súper buena. O sea, chévere que oremos por la abuelita. Pero ¿por qué no oramos también por la conversión de aquellos que están llevando una vida más compleja, ¿no? E incluso a veces sonaría chistoso, ¿por qué nadie ofrece una misa por la conversión de, no sé, de algún guerrillero, de algún paramilitar, y los nombran, y eso nunca pasa? Y yo diría, bueno, ahí sí nadie ora, o ¿qué pasa ahí? Sí, a mí me surge una pregunta, no sé, yo en mi vida nunca he participado en las exequias de un guerrillero, por ejemplo. ¿Sí? Depende. Pero son realidades que hay. Inclusive, a veces cuando vamos a territorios donde está la presencia de la guerrilla, a mí me ha tocado, por ejemplo, en Tierra Adentro, Cauca, ellos están allí, ¿sí? Y son personas que también son personas de fe, son personas que también son creyentes y que están en una realidad, pero tal vez yo me acuerdo que es como con ese temor de pronto de uno acercarse, es un temor de pronto a dialogar, ¿sí? Y son experiencias donde de pronto esas hermanas religiosas nos pueden enseñar mucho, ¿no? Pero entonces ahí hay un elemento, otro elemento en la familia. Dejemos de reproducir violencias en la familia por reproducirlas. Ahorita decía al comienzo que la lógica de Dios es distinta. Porque la lógica de Dios, y esto es mío, esto no es doctrina ni magisterio, lo advierto para que nadie se vaya a confundir, me parece a mí que la lógica de Dios es un poco más ligada a la afectividad que a la razón. No porque Dios no razone, sino porque se nos escapa la racionalidad de Dios y nos queda en pura misericordia. Sí, entonces se nos queda fácil decir el tema de la misericordia, pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo entenderlo en la casa? ¿Cómo aplicarlo a la vida? Entonces yo le diría, si usted llega, querido teleamigo, y su hijo puso de cabeza al niño de 10, 11 años, puso de cabeza la sala, rayó las paredes, volvió nada a la casa. No se sabe por qué, usted llegó y encontró la casa así. La razón, le diría, empieza usted a echar cuentas, ¿no? ¿Cuánto me vale arreglar el mueble que dañó? ¿Cuánto me vale pintar la pared que rayó? ¿Cuánto me vale ta? Y eso lo que hace es que llena de soberbia
al papá o a la mamá que fue, pues es el que tiene que pagar eso después, y le dan ganas de agarrar la chancleta y darle a ese niño hasta que canse. ¿Sí? Es un tema que eso pasa. Ahora, ¿qué le diría yo? Oiga, no razone tanto eso, más bien váyase a preguntarle al niño qué estaba sintiendo y por qué hizo eso. Ojo, no es decirle, papito, tranquilo, todo está bien, sino es ir a entender, no, es que me llené de rabia, no sé por qué, y agarré y volví nada, todo, listo. Entonces ahí nos damos cuenta que ese peladito tiene un problema con el control de la rabia y que habría que acompañarlo, llámese psicólogo, llámese ponerle más cuidado de los papás, lo que sea, para canalizar mejor esas emociones y que eso no vuelva a suceder, o peor, que más adelante eso se nos vuelva en el problema del muchacho que fácilmente se agarra a golpes con otro, ¿no? Entonces, empezar a mejorar esto desde el hogar nos daría unos cambios en la sociedad bastante importantes. No importa si tenemos con qué o no tenemos con qué, o no, busquemos la forma o unas nuevas formas de reconciliarnos y de perdonarnos en la casa, y eso se va a ver reflejado en la sociedad. Así es. Estamos en Pascua y nosotros los frailes franciscanos hemos empezado a hacer como una especie de píldoras frente a esta realidad cristiana de la Pascua. Entonces vamos a ver un video y vamos a ver de pronto el siguiente fraile qué nos quiere compartir a cada uno de nosotros, nuestros teleamigos. Emociones de la luz. Luz de las emociones. Hoy vamos a hablar de la esperanza. La esperanza se puede entender como una virtud teologal, pero también se entiende como la capacidad que tienen los seres humanos de poder responder al presente desde las potencialidades de la vida, desde la luz, en medio desde la oscuridad que a veces se pueden presentar entre las tinieblas, las dificultades y las oscuridades de la vida. Jesucristo es el sello de la esperanza para la humanidad. Por eso, cada uno de nosotros hoy siéntase resucitado en la esperanza. Cristo Jesús ha resucitado para brindarnos esperanza. Por eso, como lo dice nuestro hermano Guillermo, si somos capaces de ver la luz en medio de la oscuridad, ya somos hombres y mujeres de esperanza. Qué rico que hoy Jesucristo resucita desde la emoción de la esperanza para que seamos sembradores de esperanza entre todos aquellos que nos rodean. Paz y bien. Muy bien, ser hombres y mujeres de esperanza. Julián, te queremos agradecer por habernos acompañado en este programa de Franciscaneando. No, gracias a ustedes por haberme vuelto a invitar. Insisto, vine sin hábito por una sola razón, y es que así nos vestimos normalmente. No engañemos a la gente diciéndole que salimos así a la calle todos los días, pues no es cierto. Sí. Normalmente andamos así, y así nos integramos también a las dinámicas sociales constantes. Como ustedes y como yo, estamos llamados en el Transmilenio, a pie, donde vayamos, a ser ejemplo y a buscar la forma, no ejemplo en el sentido de que me sigan, sino a ser ejemplo de vida cristiana y a vivirla realmente sin hábito, sin necesidad de que haya el hábito. No estoy en contra del hábito, a veces lo uso, pero tener en cuenta eso también. Así es. Hermano Julián, muchas gracias por haber venido, haber iluminado este programa también. Y a ustedes, nuestros teleamigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Franciscaneando. Franciscaneando.